Lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan precioso, hermoso y bello, julio 19 de 2026, domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. Ven Espíritu Santo, verdadero, lleno de vida. Ven Espíritu bello, lléname de tu amor para poder caminar con Jesús. Y caminando con Jesús, encuentro en Él la justicia y la paz, que significa, Él puede organizar mi vida, Él puede guiarme a la paz. ¿Por qué? Porque yo sí quiero seguir con Jesús, porque yo sí quiero encontrar la paz, porque yo sí quiero vivir en la paz. Entonces, vamos a batallar, vamos a luchar, porque la paz que viene de Dios permanece. Pero si estás dispuesto a luchar, ven Espíritu Santo para reflexionar. Sabiduría, capítulo 12, versículo 13, y ahí vamos al 16 al 19. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas. De la justicia de tus sentencias, tu poder es el fundamento de tu justicia. Y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castiga a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzga con misericordia y nos gobierna con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. ¡Wow! ¡Qué bello es el Señor! Mira de qué manera Dios nos enseña cómo debemos ser, ¿qué? Ser humano. ¿De qué manera? Llevándonos, ayudándonos a recibir la verdadera dulzura de Dios, que es ¿qué? La esperanza. Porque Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Pero yo debo creer que soy pecador. Por eso, si no creo que soy pecador, se me hace difícil, llamo al Espíritu Santo para que me enseñe, para que me guíe a encontrar mi pecado, para que pueda ir delante del sacerdote y confesarme. Porque verdaderamente Dios es grande, es poderoso, y su justicia es una justicia que viene de Él. Por eso no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y verdaderamente Él es misericordioso con todos. Por eso, aquellos que dudan, Él muestra su fuerza. Aquellos que verdaderamente lo desafían, lo castiga. ¡Wow! Es impresionante como Dios siempre hace el bien, como siempre nos guía. Y sabiendo que el castigo significa que Él verdaderamente nos guía. Eso es lo que significa castigo. Porque si no vamos en sus caminos, sin darnos cuenta nosotros, vamos a presumir de nuestro poder, olvidándonos de Él, que tiene el poder sobre todo. Y claramente Dios, que nos ama y tiene misericordia, nos guía, que significa que nos busca. Para buscarnos, claro, tienen que pasar cosas terribles, porque por el camino que vamos, por el camino de Dios. Y para nosotros reconocer que ese camino que vamos no es el camino de Dios, tiene que derrumbarse ese camino. Tengo que llegar al fracaso en ese camino para que pueda volver a Dios y darme cuenta que ese camino no es el camino de Dios. Por eso, unido a esa palabra, leemos Romanos capítulo 8, del 26 al 27. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. ¡Wow! Nos dice claramente que aquel que reconoce el pecado
Dios le da tiempo para que se arrepienta y recibe la dulzura de su esperanza, porque es hijo de Dios. Entonces nosotros llegamos a ser hijos de Dios por medio del bautismo, y en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, y recibiendo el Espíritu Santo, Él, unido a nosotros, ruega por nosotros, verdaderamente entra en nuestro corazón y nos muestra de qué manera debemos orar para pedir la voluntad de Dios. Si le pertenecemos a Él, tenemos que pertenecerle a Él. O sea, el tesoro que Dios claramente me bendice, yo que soy un tesoro, no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Y si le quiero permanecer a Él, entonces yo voy a recibir la bendición para poder hacer la voluntad de Dios. Que así sea. Dios nos bendice por medio de este precioso evangelio. Mateo capítulo 13, del versículo 24 hasta el 43. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quiere que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que arranque la cizaña, arranque también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el final del tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y aténtenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Le dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer, la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó fermentada. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada le decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijo: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del demonio. El enemigo, la siembra, es el diablo. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación.
Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, vivo, para poder vivir en tu palabra. Verdaderamente Dios nos guía por medio de su palabra. Y siempre hay que señalar cuando Dios habla con parábola, porque hay muchos predicadores que parece como que esto no lo predican. Y es cuando claramente el Señor dice que le habla en parábolas, pero luego van sus discípulos y le preguntan aparte. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios habla en parábola, cuando Jesús hablaba en parábola, le hablaba a aquellos que todavía no estaban dispuestos a seguir el camino de Dios. Porque sus discípulos, luego a ellos sí le explicaban. Y por eso los discípulos le preguntan y le dicen, por favor, explícanos la parábola de la cizaña. Y ahí donde el Señor claramente le presenta esa parábola, que esta es la manera que vivimos en la iglesia, que vivimos en la casa, que vivimos a donde haya personas. Por eso dice el Señor, no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Por eso dice, el campo es el mundo. Él es el sembrador. Él es el que siembra la buena semilla, que sabemos que esa semilla es la palabra de Dios. Y quien enseña la cizaña, quien la siembra siempre la cizaña, son los partidarios del demonio. O sea, el mismo diablo es que siembra esa semilla, es los partidarios de él. ¿Y cuáles son los partidarios del demonio? Todos aquellos que quieren hacer el mal. Porque claramente lo dice el Señor, que así como se recoge la cizaña y es quemada en el fuego, así sucederá en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para arrancar de su reino a todos los que inducen al pecado, a todos los malvados. Y allí claramente serán enviados, arrojados al horno de fuego. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces nos muestra el Señor el infierno. Y nos muestra como claramente aquellas personas que son guiadas por el diablo se van a llenar el infierno. Y lo muestra como un horno. Y lo muestra claramente como ese lugar de desesperación, ese lugar de llanto. Por eso, cuando nosotros estamos desesperados, porque sí, cuando lloramos y pasamos por situaciones difíciles, esas son situaciones que nos pasan, sí, está bien. Pero cuando estamos desesperados, es como si viviéramos en ese infierno. Por eso, si vivimos con Jesús, si Él es nuestro sembrador, si acogemos su palabra, si vivimos con Él y esperamos en Él, nunca en la vida vamos a estar desesperados. Porque la desesperación viene de aquello que le sirve a quienes, al demonio. La desesperación es un ataque del demonio. Y nosotros no podemos caer en desesperación. Y si caemos, rogamos a Dios para que nos levante, para poder vivir en su reino, para poder seguir hacia adelante. Una muchedumbre estuvo con Jesús cuando estaba escuchando su palabra, pero solo fue explicada a los discípulos. Solo aquellos que quieren ser discípulos van a recibir de Dios la explicación para que entiendan de qué manera entrar en el reino de los cielos y de qué manera vivir. Y también nos da otra enseñanza. Hay cizaña donde quiera que estemos, en la iglesia, en la casa, en las comunidades, en el trabajo, pero dice ahí que no debemos arrancarla. O sea, es al final, porque arrancándola se puede arrancar también a aquellos que están haciendo el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer el bien. Y si vemos cizaña, orar por ella. Porque Dios permite que estén ahí hasta el final para darle el tiempo que se arrepientan. Como dice claramente sabiduría, Dios le da el tiempo, ¿para qué? Para que se arrepientan. Pero también entendemos que cuando muchas personas dicen, se acabó la iglesia, porque hay muchos que siembran cizaña, porque hay muchos que hacen el mal, claramente nos dice el Señor, no se acabó la iglesia. Porque esas personas que están haciendo mal en la iglesia van a estar ahí ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por eso, no vamos a la iglesia a ver quién está haciendo el mal.
No estamos en la casa viendo quién hace el mal, sino que vamos a hacer el bien, a hacer trigo y también a orar por aquellos que hacen el mal. Porque los que están haciendo el mal van a estar haciendo el mal hasta el fin del mundo. Dios, levántanos para hacer trigo, para hacer el bien, para recibir la bendición de Dios. Y esa bendición es, dice el Señor, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que así sea también nosotros. Que brillemos con Dios porque estamos en camino a Él como justos. Para brillar delante de nuestro Padre Celestial. Lluvias, lluvias de bendiciones.